Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Habemus Papam. Vi lascio, grazie tante. Siento ante el daño irreparable causado a niñas por parte. Colombia es rica por la calidad humana de sus gentes. No se dejen robar la esperanza. Los Filhos, Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia, sin duda, la noticia más importante a nivel mundial es el fallecimiento del Papa Francisco. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, directora de este programa. Los saludos desde el Centro Internacional en Washington, D.C., en compañía, como siempre, de Jefferson Beltrán, el subdirector del programa de nuestro Centro Internacional en América Latina. Jefferson, hola. Y bueno, hoy es un día de transmisión especial y un día que marca, por supuesto, a la comunidad católica, pero también a toda esa comunidad en el mundo que, a pesar de no ser de la religión católica, sintieron de alguna manera afinidad o afecto por el Papa Francisco. Claudia, muy buenas noches para ti, un privilegio estar a tu lado en este programa la noche y como bien lo indicas, un día de bastante consternación, pero también de mucha tristeza para nosotros los católicos, teniendo en cuenta la importancia que tuvo el Papa Francisco, su legado y específicamente sus frases, que hoy estaremos recordando para de esta forma mostrarles a ustedes cuál fue su visión, no solamente de la Iglesia Católica, sino también de distintas situaciones políticas que acontecieron durante su pontificado. Claro, hoy no vamos a tener invitados en este programa. Vamos a dejar que sean las mismas frases del Papa Francisco el que muestren o el que indiquen a todos ustedes los televidentes lo que él quería dejar como mensaje. Serán sus propias palabras la reflexión en este programa. El mundo católico, por supuesto, cada vez que muere un pontífice llora esa partida, pero de todas maneras también se prepara esa comunidad de manera esperanzadora para recibir al nuevo pontífice. Ahora estamos en la despedida, ahora la comunidad católica lo llora, por supuesto, lo llora también toda esa comunidad que sin pertenecer a la Iglesia Católica sintió afecto por el Papa Francisco y se identificó con algunos de sus legados, o podemos decir frases, acciones o actuaciones que quizás le acercaron a esa personalidad. Recordemos que el Papa Francisco representa una institución o representaba una institución, la institución del papado. Era el sumo pontífice, pero tuvo rasgos personales que hicieron que muchos aquellos o que estaban alejados de la Iglesia Católica o que no pertenecen a la Iglesia Católica hubieran encontrado afinidades. Hay papas más carismáticos, otros menos carismáticos y por supuesto la forma en la que se presentan o comunican o hablan genera estos lazos. Vamos a hablar de Mario Bergoglio también, porque habla el Papa, pero también habla la persona a través de estas frases. El máximo pontífice de la Iglesia Católica falleció a los 88 años de edad en su residencia en la Casa de Santa Marta en el Vaticano, después de enfrentar una crisis de salud muy profunda en los últimos meses.
Y bueno, la gente con esperanza lo vio esta Semana Santa muy impedido, se le veía muy impedido. Incluso el Viernes Santo no pudo pronunciar las palabras que el Sumo Pontífice en la homilía hace. Pudo dar una bendición, efectivamente, esto generó esperanza a muchos de los presentes. Sin embargo, su deterioro era muy, muy evidente, una dificultad terrible para hablar, para respirar. Así que pues a muchos no les sorprende la muerte del Papa, coincide con el lunes de Pascua, después de la resurrección de Cristo, algo pues que también es muy simbólico. Y su muerte marca el fin de un pontificado de más de 12 años, caracterizado por una manera de mostrarse él frente a sus feligreses y frente a los ciudadanos del mundo. Siempre buscaba frases cercanas, se mostraba humilde, por ejemplo, no cargaba la cruz llena de joyas, se negaba a eso, sino un cruz de madera, se presentaba con zapatos de color diferente. Él buscaba siempre marcar una diferencia, se presentaba como una persona con mensaje humilde, se presentaba siempre con frases que llamaban a la inclusión y también se presentaba con un compromiso para los más vulnerables. Así era la forma de comunicarse del Papa Francisco. Obviamente, para quienes conectaron con esta forma de él, están de luto, por supuesto. El Papa Francisco fue el primer pontífice latinoamericano y obviamente eso pues también nos marca a quienes procedemos de estas tierras y es algo histórico, por supuesto. Jorge Mario Bergoglio, el hombre que, bueno, no nos cansamos de decir, se presentaba de esa manera, se presentaba humilde o cercano y quiso dejar huella, como todos los pontífices, huellas imborrables dentro de la Iglesia Católica, intentando hacer algunas transformaciones. Un enfoque más humano, un enfoque más abierto, ¿qué tanto logró? Ya será otro tema. El Papa Francisco, bueno, se va este lunes de Pascua, un día después de presidir la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro, un momento que llenó de esperanzas a muchos, pero que a otros les mostró, pues obviamente, el deterioro ya del pontífice. A pesar de su delicado estado de salud en los últimos días, su muerte fue inesperada. El Vaticano informó que Francisco murió como consecuencia de una falla cardíaca. En los días anteriores estuvo internado durante 38 días como consecuencia de una neumonía. Estuvo allí recibiendo atención médica hasta el pasado 23 de marzo. Ayer, visiblemente afectado, sin poder respirar, con facilidad, en su última aparición en la misa de Pascua, desde el balcón de San Pedro pidió libertad de pensamiento y tolerancia. Recibió en ese momento una ovación de los miles de fieles que no podían creer lo que estaban viendo, porque nadie esperaba que él se presentara en el domingo de resurrección. Más de 35.000 feligreses en la Piazza de San Pedro en Roma tenían la esperanza de que el Papa Francisco, en medio de su convaleciente neumonía, apareciera para anunciarle al mundo que Cristo ha resucitado. El milagro se dio. Visiblemente afectado por su enfermedad respiratoria, llegó en silla de ruedas al balcón de la iglesia de San Pedro, con su cabeza y mirada hacia la multitud de feligreses que anhelaban su bendición. De inmediato, como fue su pontificado, saludó con sus manos únicamente y la parte del antebrazo a los visitantes de todo el mundo. Mientras tanto, los carabineros de Italia hacían los honores con su banda marcial. Luego el padre, haciendo un gran esfuerzo y respirando profundamente, pronunció las palabras que toda la humanidad esperaba. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Anunció que su mensaje de Pascua sería leído por Monseñor Diego Ravelli. Maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio. El maestro de las ceremonias pontificias, Monseñor Diego Ravelli, será el encargado de leer el mensaje de Pascua. Era visible la dificultad respiratoria del Santo Padre. Sin embargo, su mirada se posó en la multitud. Durante su pontificado, la paz fue una de las banderas, la cual dejó plasmada en su discurso, en especial por el conflicto de Israel y Palestina. Siento cercano al sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como a todo el pueblo israelí y a todo el pueblo palestino. Es preocupante el creciente clima de antisemitismo que se está difundiendo por todo el mundo.
También manifestó su preocupación por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Cristo resucitado infunda el don pascual de la paz a la atormentada Ucrania y anime a todos los actores implicados a proseguir los esfuerzos dirigidos a alcanzar una paz justa y duradera. Con mensajes de esperanza, paz y sobre todo amor hacia Cristo resucitado, impartió la bendición Urbi et Orbi, con profunda dificultad para respirar y haciendo un esfuerzo profundo desde su ser. Benedicat vos, omnipotens Deus, Que el Señor Pater, nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiel a su estilo, durante su pontificado, los fieles, los niños y los feligreses en general fueron su obsesión. Recorrió en el papamóvil que salió por el costado occidental de la Catedral de San Pedro por la Vía Conciliazione. En el recorrido con el papamóvil, a pesar de su dificultad respiratoria, nunca dejó de sonreír y abrazar a los más pequeños. El Papa Francisco, en medio de su dolorosa enfermedad, como mensaje de Pascua, tuvo la fuerza para regalarnos su bendición y sobre todo dejar en la humanidad un mensaje de paz y esperanza. Paz en su tumba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jorge Bergoglio nació en Buenos Aires en 1936. Fue el primer papa no europeo, el primer jesuita en ocupar la máxima dignidad de la Iglesia Católica. Según el comunicado oficial del Vaticano, con el cual el mundo conoció muy temprano este lunes su muerte, el Papa Francisco falleció a las 7:35 de la mañana, hora local de Roma, tras un empeoramiento repentino de su salud. Sí, estuvo internado, recordemos, 38 días hasta el pasado 23 de marzo. En Roma estuvo permanentemente en la vigilia, en los rosarios, en todas las oraciones por la salud del Papa Francisco. Andrés Gil, corresponsal y periodista permanente de NTN 24 en Europa. Andrés, y bueno, el Papa logra estar en Semana Santa, incluso medios en Europa llegaron a titular hoy el Papa resucitado, pero justo cuando hace este tremendo esfuerzo, que lo vimos hacerlo para poder estar presente en esa bendición tan importante del domingo, pues el lunes muere. Como quien hizo un máximo esfuerzo para llegar a ese momento, a la Semana Santa, vivir como líder espiritual de los católicos su última Semana Santa y luego ya despedirse tranquilo. Eso sorprendió mucho, por supuesto, el momento de su muerte, el día de su muerte ha sorprendido mucho. Igual se le veía muy deteriorado, dificultad para poder hablar, para respirar, pero justo morirse el lunes de Pascua, pues no deja de ser muy simbólico, ¿no, Andrés? Y después de que usted estuvo ahí cuando todo el mundo pensaba que ya no saldría más de esa clínica. Hola Claudia, Jefferson, televidentes de la noche, un cordial saludo para todos ustedes. Sí, el Papa lucía mal, pero no tan mal en la tarde de ayer domingo, cuando por última vez apareció aquí, primero en el balcón de la Basílica y luego en la Plaza de San Pedro y en Vía de la Conciliación, por donde en este momento nos encontramos nosotros. Fue una Semana Santa atípica la que vivió el Vaticano, puesto que el Papa Francisco, aunque estaba, no estaba. No pudo presidir ninguna de las celebraciones litúrgicas programadas durante la semana anterior. Eso sí, hizo algunas apariciones esporádicas, no previstas, no programadas. Saludaba a los fieles, impartía la bendición, dejaba un saludo, pedía que alguien leyese en su lugar algún mensaje que él había preparado por escrito. Era una Semana Santa en la que todos querían verlo y no lograban, por lo menos no por largos minutos. Él apareció de manera muy fugaz y esta Semana Santa del año 2025 no solo fue atípica porque el Papa Francisco no podía estar encabezando las ceremonias, sino porque finalmente se convirtió, Claudia, Jefferson y televidentes, en la última Semana Santa de este pontificado, del pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Andrés, la vida del Papa Francisco estuvo marcada por innumerables mensajes sobre una amplia gama de temas, desde la fe, la misericordia, hasta la justicia social, el medio ambiente, la paz, la familia, el aborto, la pederastia, en fin. Hoy aquí en el programa La Noche vamos a recordar algunas de sus frases más destacadas. Esas palabras que marcaron su pontificado desde el año 2013 y que con un estilo sencillo, directo y profundamente humano invitaron a la Iglesia a salir de su zona de confort y acercarse mucho más a los seres humanos, a las personas. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero?
como consecuencia de la Jornada de la Juventud. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer. Miren, yo pienso que en este momento esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto, porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida. Es decir, no se cuida a los ancianos, pero también esta eutanasia cultural, no se los deja hablar, no se los deja actuar. Y exclusión de los jóvenes, porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto. Y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Andrés, vamos a continuar recordando esas palabras que cambiaron vidas, este recorrido por las frases más icónicas del Papa Francisco, esas que marcaron su legado y que hoy, en el día de su muerte, pues abren ese espacio de reflexión. Recordemos una de ellas, Claudia, en su mensaje del 20 de septiembre del año 2015, hace ya cerca de 10 años, durante la misa de apertura del Año de la Fe y haciendo puntual referencia al pueblo de Cuba, el Santo Padre invitó a reflexionar sobre la solidaridad y el servicio a los más vulnerables. El santo pueblo fiel de Dios que camina en Cuba es un pueblo que tiene gusto por la fiesta, por la amistad, por las cosas bellas. Es un pueblo que camina, que canta y alaba. Es un pueblo que tiene heridas como todo pueblo, pero que sabe estar con los brazos abiertos, que marcha con esperanza porque su vocación es de grandeza. Así la sembraron sus próceres. Hoy los invito a que cuiden esa vocación, a que cuiden esos dones que Dios les ha regalado. Pero especialmente quiero invitarlos a que cuiden y sirvan de modo especial la fragilidad de sus hermanos. No los descuiden por proyectos que puedan resultar seductores, pero que se desentienden del rostro del que está a su lado. Nosotros conocemos, somos testigos de la fuerza imparable de la resurrección que provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo. No nos olvidemos de la buena nueva de hoy, la importancia de un pueblo, de una nación. La importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno de los frutos
de una verdadera humanidad. Porque, queridos hermanos y hermanas, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, a través de estas frases estamos haciendo el análisis y la radiografía del Papa Francisco. Sus propias frases nos ayudan a entender cómo era la forma en la que quería precisamente conducir la Iglesia Católica. Sus frases hablan por sí solas. Volvemos porque cuando terminemos ya este compromiso de comerciales vamos a entender también a través de las frases cómo percibía la mujer. Una iglesia que está muy marcada por la presencia del hombre, muy varonil, por supuesto. El Papa Francisco sí logró algunas modificaciones en las que se le otorgó a mujeres cargos de alta responsabilidad dentro del Vaticano y que como responsabilidad de esos cargos tienen manejo de miles de religiosos, incluso por encima de obispos y cardenales, pero lo veremos a través de sus frases. Ese paso para darle a la mujer dentro del Vaticano algo de poder o más poder del que hasta el momento las mujeres han logrado dentro de una iglesia que continúa siendo iglesia liderada por hombres. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos reconstruyendo el legado del Papa Francisco a través de sus propias frases. Ahora vamos a recordar su mensaje del 19 de mayo del año 2015. Durante un encuentro con mujeres religiosas en el Vaticano, el Santo Padre resaltó el papel indispensable de las mujeres en la Iglesia Católica, afirmando que una iglesia sin mujeres es como el grupo de apóstoles sin María. Con estas palabras, el Papa Francisco subrayó el valor fundamental de las mujeres y las planteó como pilares de la comunidad cristiana. Efectivamente, la mujer ha cumplido un papel fundamental en la religión católica, en la misma educación de los hijos, pero sobre todo hay un símbolo de la religión católica muy fuerte por encima de otras religiones, que es la imagen y lo que simboliza a la Virgen María, la mamá de Jesús. Y por supuesto en la comunidad cristiana esto es muy importante. El Papa Francisco además era muy ferviente de la Virgen María, como ustedes mismos lo han podido escuchar de Andrés Gil, como prefería siempre visitar esos lugares que hacen referencia a la Virgen, y estará también bajo su cuerpo, según su testamento, bajo la potestad de la Virgen María. Destacaba la influencia en la espiritualidad, en el liderazgo y la vida diaria de la Virgen María, y le dio mucha importancia a las mujeres. Aquí están esas frases que también marcaron una reflexión importante sobre el papel de la mujer al interior de la Iglesia Católica. La ternura y la fidelidad. Ustedes están sobre el camino de esas mujeres que seguían a Jesús, en las buenas y en las malas. La mujer tiene ese gran tesoro de poder dar vida, de poder dar ternura, de poder dar paz y alegría. Hay un solo modelo para ustedes: María, la mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que le pasaba pero obedeció, la que en cuanto supo que su prima necesitaba se fue disparando, la Virgen de la Prontitud, la que se escapó y fue refugiada en un país extranjero para salvar la vida de su hijo, la que ayudó a crecer a su hijo, lo acompañó, y cuando su hijo empezó a predicar iba detrás de él, la que sufrió todo lo que le estaba pasando a ese chico, a ese muchacho grande, la que estaba al lado de ese hijo y le decía los problemas que había: mira, no tienen vino. La que en el momento de la cruz estaba junto a él.
La mujer tiene una capacidad para dar vida y para dar ternura que no la tenemos los varones. Ustedes son mujeres de iglesia. ¿De iglesia? ¿Del iglesia? No, no es el iglesia, es la iglesia. La iglesia es femenina, es como María. Ese es el lugar de ustedes, hacer iglesia, conformar iglesia, estar junto a Jesús, dar ternura, acompañar, dejar crecer. Que María, la señora de la caricia, la señora de la ternura, la señora de la prontitud para servir, les vaya indicando el camino. Bueno, ahora no se enojen, que ustedes salieron ganando sobre los varones. Les deseo que este día termine bien, que cada uno de ustedes se encuentre con Jesús, con ese Jesús resucitado. Y les digo una cosa, no tengan miedo. Miren a Jesús, miren a María y vayan adelante. Padre, que soy pecador, que soy pecadora, Él te perdona. Vos anda adelante. Andrés, mujeres laicas o mujeres que tienen alguna responsabilidad religiosa. En el 2022, el Papa Francisco modificó la Constitución de la Curia Vaticana para que pudiera nombrar dos mujeres, específicamente dos muy simbólicas: Sor Simona Bambilla, prefecta para el Dicasterio de la Vida Consagrada, de la que dependen cientos de miles de religiosos. Es decir, le dio poder de mando a una mujer sobre obispos y sobre cardenales. Pues Claudia, si esto lo comparamos con la vida política, con la vida de un gobierno, la situación es la siguiente. El Papa Francisco es el jefe, era el jefe de Estado, él o cualquier papa. Y debajo de él está la Secretaría de Estado y los dicasterios, que antes se llamaban las prefecturas. Esos dicasterios pueden ser entendidos como los ministerios del gobierno de la Iglesia. Y esos dicasterios siempre han estado ocupados por cardenales, hasta hace poco, cuando el Papa nombró a una religiosa italiana, a Simona Bambilla, ya la estabas mencionando. Ella es la prefecta para el dicasterio del servicio religioso, de la vida consagrada. Y como lo dices, ella está en este momento al mando de todas las monjas del mundo, por decirlo de alguna manera, y de todos aquellos que tienen vida consagrada, no solo monjas, sino también hombres de vida consagrada, los frailes, todos aquellos que sin ser sacerdotes son religiosos, tienen la vida consagrada a la religión. Así que sin llegar a plantear, por ejemplo, la posibilidad de nombrar o de ordenar sacerdotisas en la Iglesia Católica, el Papa Francisco sí dio unos espacios de poder, unos espacios de administración en la fe y también en lo político, por decirlo así, a las mujeres. Y el ejemplo claro es esta prefectura que le otorgó a la hermana Simona, a la monja Simona, al frente de este dicasterio, que es uno de los más importantes de los 13 que tiene el Vaticano. Sí, no, y todos queremos conocer a Sor Simona, por supuesto, también a Rafaela Petrini, gobernadora del Estado Vaticano, con responsabilidades gigantescas en lo administrativo, pero sobre todo las dos, no solamente Sor Simona, sino también Rafaela Petrini, con autoridad por encima de cardenales y obispos. Entonces, digamos que en el tema de la mujer vemos acciones muy concretas, muy interesantes. Obviamente no podemos negarlo, la Iglesia Católica pues, no permite sacerdotisas, no permite más allá de lo que puedan servir las monjas. Pero bueno, esto es una discusión que se ha dado en muchos siglos y que seguramente se tendrá que seguir dando. Y el Papa Francisco pues dio algunos pasos, pero por supuesto todavía no el gran paso de que pueda haber quien predique desde un podio y que sea mujer. Eso todavía, y no sé si nos toque verlo. Jefferson, hay otro tema también muy importante más adelante. Así es, Claudia, dejó unos cimientos bastante fuertes y que de alguna forma marcarán también ese legado del Papa Francisco que estamos recordando hoy en esas poderosas palabras que definieron su visión
y que resonaron en los 5 continentes. Hoy, precisamente, en este programa vamos a reconstruir ese legado a través de esas frases emblemáticas que compartió y que marcaron el rumbo de los principales temas de su pontificado. El Papa Francisco, a través de sus palabras más inspiradoras, también expresó su visión sobre la homosexualidad. En el año 2013 marcó un cambio histórico en el tono de la iglesia hacia la inclusión en un vuelo que lo traía a Roma desde Río de Janeiro. Ese día invitó a no juzgar a las personas gays que buscan a Dios. La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de esto creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que tienen esta fuerte tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia, ¿no? Creo que es injusto acá a la audiencia. Yo recibo grupos de personas así. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Sí, tiene que hacerlo. ¿Qué pasa? Que, claro, son culturas en un estado, y los obispos de ese lugar, si bien son buenos obispos, pero forman parte de la cultura, y algunos tienen la mente todavía en esa cultura o no. También el obispo tiene un proceso de conversión. Yo de los obispos de esos lugares no tengo malas informaciones de ninguno, ¿no? Que están abiertos a ayudar, no solo esto, sino otros problemas, ¿no? Pero ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros. Andrés, frente a este tema del homosexualismo es muy interesante porque habla muy bonito, se refiere muy lindo y con mucha tolerancia a los homosexuales. Sin embargo, no cambió en nada, sigue siendo pecado, él mismo lo dice. Dice, bueno, pero también hay otros pecados. Él es muy claro en decir, no es un delito, pero no dice que no es pecado. Y el Papa Francisco autorizó o dijo que no se le puede negar una bendición a alguien por su condición o su tendencia sexual, pero no la bendición formal. Ahí también hay una diferencia que quiero que nos la explique. ¿Qué es la bendición formal frente a que no se le puede negar la bendición al homosexual? Haciendo así mucho énfasis en algo que me parece muy importante, y es que el Papa Francisco sí condena y condena fuertemente, o condenaba en vida y dentro de su liderazgo, la discriminación a los homosexuales. Sin embargo, obviamente nos preguntamos, ¿pero los homosexuales pueden hacer parte de la Iglesia Católica, pueden llegar a ser sacerdotes, obispos? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque desde la Conferencia Episcopal Italiana se presentan cambios. Ya puede un homosexual ser seminarista, obviamente dentro del celibato, sin tener relaciones sexuales. Finalmente son frases que le acercaron mucho a la comunidad de LGTBI, por supuesto, pero de ahí a que haya habido un cambio real. Quiero, Andrés, enfatizar en lo de la bendición. ¿Qué es la bendición formal? ¿Y cuál es la bendición que según el Papa no se le puede negar a los homosexuales? Claudia, el efecto práctico de estas palabras del Papa Francisco es realmente reducido. En sus declaraciones y también en algunas otras comunicaciones divulgadas por el Vaticano quedó claro y manifiesto que lo que el Papa había autorizado para los homosexuales era impartir la bendición pastoral, es decir, que si ellos se acercaban a una iglesia y pedían la bendición como cualquier otro ser humano, el sacerdote se la podía dar, así como la comunión. Lo que no les daba la iglesia, y no les da, de hecho, es la bendición a las uniones de parejas homosexuales. Eso no ocurre. No ocurrió con estas palabras del Papa y no ocurre de ninguna manera dentro de la Iglesia Católica, y es que permita la bendición a las parejas, es decir, que pueda ser
matrimonio, casado un matrimonio con la bendición de un sacerdote dentro de la Iglesia Católica, eso no está permitido. Permitió para los homosexuales el Papa Francisco la bendición pastoral, así como lo permitió también para aquellas personas divorciadas. No estaba permitido en la Iglesia dar la bendición o dar la comunión a personas divorciadas. El Papa dijo, bueno, son seres humanos que no se les puede negar una bendición. Es la bendición pastoral, Claudia, es la bendición que te dan cuando termina la misa, es la bendición que se le pide al sacerdote, Padre, deme la bendición, te imparten la bendición, pero de ninguna manera la Iglesia, bajo la dirección del Papa Francisco, estuvo autorizando, no de ninguna manera, la unión, la bendición a las uniones de las parejas del mismo sexo. Es muy interesante eso porque en sus frases se acerca, pero la gran pregunta siempre queda, de ahí a los pasos grandes dentro de la Iglesia Católica, ¿cuánto falta? Podemos hablar de pequeños pasos, de cambio de cierta cultura dentro de la religión, pero ¿hasta qué punto sí hubo una reforma profunda? Bueno, ya los expertos nos lo estarán diciendo. Por ahora estamos haciendo esta radiografía con sus propias palabras que yo en este caso destaco mucho, un papa llamando a la tolerancia, es decir, no discriminar o no hacerle daño a alguien por su tendencia sexual, por ser homosexual. Pero la Iglesia Católica sin duda aún sigue rechazando a los homosexuales para ser parte de la Iglesia, con algunos cambios que se vienen, como decíamos, de la Conferencia Episcopal Italiana. Hacemos una pausa y volvemos con otra frase que también, por supuesto, generó impacto, la frase del Papa Francisco sobre el aborto. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha abordado también el tema del aborto con una postura clara, alineada con el rechazo histórico que frente a esta práctica ha tenido siempre la Iglesia Católica. El sumo pontífice en varias ocasiones calificó el aborto como un homicidio y un asesinato, comparándolo incluso con contratar a un sicario. Sí, el Papa además invitaba a tratar con misericordia a las mujeres cuando él llamaba, estaban en una situación de crisis. Escuchemos la frase. Las mujeres tienen derecho a la vida, a su vida y a la de sus hijos. No nos olvidemos de decir esto. Un aborto es un homicidio. La ciencia te dice que al mes de la concepción ya están todos los órganos. Se asesina un ser humano, se mata un ser humano. Los médicos que se prestan a esto son, permitidme la palabra, son sicarios, son los sicarios. Y sobre esto no se puede discutir. Se acaba con una vida humana. Bueno, pero el Papa no solamente hablaba de estos temas que en muchos casos pertenecen a la esfera privada, también se refería a asuntos de la política internacional, inclusive de la geopolítica. El Papa Francisco también abogó en su momento por la paz en Ucrania, pidió que callaran las armas en ese país martirizado. El máximo representante de la Iglesia Católica expresó en varias ocasiones su profunda preocupación por los ataques de Rusia en Ucrania. En un llamado que reflejó su corazón solidario, Francisco instó a la comunidad global a no olvidar el sufrimiento de Ucrania. El 2 de mayo del año 2023, el Santo Padre habló de los esfuerzos que estaba haciendo la Santa Sede para devolver a casa a los niños ucranianos que han sido llevados por Rusia durante la invasión y calificó este hecho como un problema de la humanidad. Y no olvidemos al sufrido pueblo de Ucrania. Están sufriendo mucho. Y vosotros, niños, jóvenes, pensad en los niños y jóvenes de Ucrania que están sufriendo durante este tiempo, sin calefacción, enfrentándose a un invierno duro y amargo. Rezad por los niños
y por los jóvenes de Ucrania. Sí, y otro de los temas que abiertamente, uno de esos temas que enfrenta cualquier papa es el tema de la guerra. Recordemos que en el caso de Carlo Wojtyla o el papa Juan Pablo II, pues le tocó la Guerra Fría y fue un gran negociante, un negociador entre gobiernos, entre las potencias, para lograr esa caída histórica del muro de Berlín. En este caso, pues el mundo está en esa guerra que describía Jefferson, la invasión rusa en Ucrania. Pero también en el Oriente Medio se vive una guerra de Israel en contra de Hamas después del brutal ataque que hace esta organización terrorista en suelo de Israel. El Papa permanentemente atendía los llamados de los palestinos. También hacía llamados en favor de la paz. De vez en cuando hablaba de los rehenes en poder de Hamas, pero sí era muy enfático en el tema de la Franja de Gaza y condenó en muchas ocasiones a Israel. Esto decía el Papa Francisco, esta era su postura como líder, no solamente de la Iglesia, sino pues como líder de un Estado. Con dolor pienso en Gaza, en tanta crueldad. En los niños ametrallados, en los bombardeos de escuelas y hospitales. Tanta crueldad. Bueno, aquí hemos hecho el esfuerzo de algunas frases, de algunas frases que son icónicas, reflexiones importantes, para conocer precisamente por qué el Papa Francisco intentaba de esta manera conectar con el mundo, conectar con los feligreses católicos, conectar con esas personas en cualquier lugar del mundo. ¿Qué va a pasar a partir de mañana, Andrés? Las personas que están en Roma, muchos los que viven en Roma, pero también muchísimas personas que ante la situación de la muerte de un papa viajan a acompañar, a despedir a esa persona que les ha marcado espiritualmente. Claudia, antes de responder a tu pregunta, les dejo un apunte que seguro nos va a servir para el análisis de mañana a propósito de la política internacional de la que ustedes estaban hablando y la intervención o no intervención del Papa Francisco. En América Latina, muchos sectores de opinión echan en falta que el Papa Francisco no haya tenido un pronunciamiento o una actuación, por lo menos no públicamente, determinada frente a la crisis de democracia y a los prisioneros políticos en Venezuela. Ahora sí respondo tu pregunta. Hay 232 cardenales en este momento, 135, 138 son electores, todos ellos tienen que estar ya en este momento buscando un tiquete de avión para llegar hasta el Vaticano. Ya fue convocada la primera congregación por parte del Colegio Cardenalicio. Esa primera congregación, reunión de cardenales, tendrá que sesionar a partir de mañana para tomar decisiones sobre calendarios, sobre protocolos, sobre los procedimientos que se van a llevar a cabo. La feligresía a partir del próximo miércoles podrá tener acceso a la Basílica de San Pedro para esa capilla ardiente que se rendirá en homenaje al Papa Francisco, a su memoria. Y mañana en privado, ya desde esta noche se los venía contando, hay un velatorio privado dentro de la capilla de la Casa de Santa Marta, donde el Papa Francisco vivió los 12 años de su pontificado y donde finalmente falleció en la mañana de este lunes. Lo que viene es, a partir del miércoles, 3-4 días de capilla ardiente, entrada al público. Son miles y miles los fieles que están llegando al Vaticano. Si ya llegaban muchos con motivo del año jubilar que está transcurriendo, ahora sí que llegarán muchos más. En el avión que nosotros veníamos desde Madrid había cantidad de fieles que venían a cumplir el año jubilar y ahora a participar en estas ceremonias de despedida, en este funeral que seguramente tendrá lugar en cuestión de pocos días o de algunas horas a la memoria, en recuerdo del Papa Francisco, el pontífice número 266 de la historia de la Iglesia Católica Universal. Claudia, sé que estamos despidiendo ya este programa. Jefferson, televidentes, voy a dejarlos entonces con esta imagen hermosa que nos ofrece nuestro compañero Sergio León. Es la Basílica de San Pedro y un acercamiento hacia el balcón principal, hacia la logia principal de la Basílica de San Pedro, aquella misma por donde ayer el Papa Francisco aparecía por última vez y donde cuando ocurra el humo blanco, desde allí será anunciado el nombre del nuevo pontífice. Habemus Papam será dicho desde este lugar. Dentro de unos días, este será un sitio cumbre. Los ojos del mundo estarán puestos aquí en este balcón principal que les ofrecemos en directo a través de la noche de NTN 24 en esta cobertura especial para
nuestro canal, el Canal de las Américas, en asocio con RCN Televisión de Colombia. Un abrazo y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Andrés, con esa bellísima imagen nos despedimos, la tienen ustedes en pantalla y les recordamos que la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Jefferson, muchísimas gracias y hasta mañana seguiremos haciendo estas reflexiones sobre la actuación, el legado, la huella, lo que hizo, lo que no hizo el Papa Francisco. Gracias, Jefferson. Claudia, una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes.